Muy buenas noches, mi nombre es Elias Barreto y a continuación voy a explicar sobre cómo resolver un ejercicio de un circuito con transistor BJT. Aquí vemos el ejercicio. Lo primero que tenemos que ver es el enunciado, que dice: dado el circuito de la figura y los datos, calcular las corrientes y voltajes. ¿Qué quiere decir al calcular las corrientes y voltajes? Hay que calcular las corrientes y voltajes del transistor en todo el circuito. O sea, hay que calcular la corriente y voltajes de la base, emisor y colector en el transistor. Primero vemos los datos. Para poder calcular todo esto, primero debemos comprobar si el transistor en el circuito está en modo activo o saturado. Y para esto tenemos que hacer cálculo. ¿De qué manera? Escribimos solución. Primero vamos a calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en la parte izquierda del circuito para simplificarlo. Y al mismo tiempo también vamos a ver cómo es que se mueven las corrientes en el circuito. El voltaje de Thevenin es igual a el VCC, o sea, el voltaje que está en todo el circuito, la resistencia B2 que vemos aquí, resistencia B2, sobre la resistencia B1 más la resistencia B2. Mientras que la resistencia de Thevenin sería igualado a la multiplicación de la resistencia B1 y B2 sobre la suma de la resistencia B1 y B2. Después de resolver, primero lo que debemos hacer es sustituimos los valores. En el voltaje de Thevenin VCC vemos que los datos son 12 voltios. Aquí está. En RB2 el valor es de 112 kiloohmios. El valor de RB1 94 kiloohmios. Y eso es lo que vamos a sustituir en esta fórmula. Luego de eso tenemos que calcularlo. ¿De qué manera? Tenemos la calculadora. Colocamos 12 multiplicado por 112 kiloohmios sobre 94 kiloohmios más 112 kiloohmios. Esto es igual a 5.52. Aquí tenemos 5.52 y como estamos calculando el voltaje, el valor sería, la unidad sería en voltaje. Mientras que en las resistencias, vamos a calcular 94 kiloohmios multiplicado por 112 kiloohmios dividido entre 94 kiloohmios más 112 kiloohmios. Esto nos da un resultado de 51.106.79. Aquí, para simplificarlo, lo que hacemos es utilizar las unidades. 51.1 kiloohmios, que esto es lo mismo. Lo único que se hace es simplificar a través de la notación. Ahora, después que tenemos estos valores, empezamos a analizar en el circuito. Empezamos aquí. El voltaje de Thevenin es igual a la corriente de B. Entonces, lo que hacemos es analizar y de esta manera sacar esta ecuación. El voltaje de Thevenin es igual a la corriente de base multiplicado por la resistencia de Thevenin más el voltaje BE de base emisor más la corriente emisor multiplicado por la resistencia emisor. La pregunta es: ¿de dónde sale todo esto? A través del circuito. Primero vemos el voltaje de Thevenin es igual a la corriente B. Aquí está la corriente base que recorre desde aquí hasta acá.
multiplicado por la resistencia Thevenin. Aquí está, corriente B por la resistencia Thevenin. A esto se le suma el voltaje base emisor o el voltaje BE. Aquí está, voltaje BE más la corriente IE, la corriente que sale del emisor en el transistor, multiplicado por la resistencia emisor, que aquí está, la resistencia emisor. Y de aquí es donde sale todo eso. Ahora, la corriente emisor se va a sustituir. ¿Por qué? Se va a sustituir por beta más 1 multiplicado por la corriente base. Ahora, lo que hacemos es despejar la corriente base, ya que con esta se puede calcular el resto. Entonces empezamos a despejar. Despejando la corriente base queda que el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor, ¿por qué? De sumar pasa a restar, dividido entre la resistencia de Thevenin más, entre paréntesis, beta más 1 multiplicado por la resistencia emisora. Luego de tener estos datos vamos a sustituir para obtener la corriente base. Sustituimos el voltaje Thevenin 6.52 voltios. Aquí está, 6.52 voltios. Menos 0,80 voltios, que es el voltaje base emisor, que lo tenemos aquí. Voltaje base emisor 0.80 voltios. Dividido entre la resistencia Thevenin, que fue lo que acabamos de calcular, 51.1 kiloohmios, más beta. ¿Cuánto vale beta? Aquí lo tenemos. Beta en la fase activa vale 99. 99 más 1 daría 100. Multiplicado por la resistencia emisora, que la tenemos aquí. Resistencia emisora 1120 kiloohmios, que esto sería aproximadamente a 1.120.000 ohmios. Aquí lo tenemos. Después de calcular todo, nos da 5.10 por 10 a la menos 8. ¿Por qué yo no lo simplifiqué? Bueno, porque hay cuatro formas de simplificar. Está con el mili, el micro, nano y pico. El mili vale 10 por 10 a la menos 3, el micro por 10 a la menos 6, el nano por 10 a la menos 9 y el pico por 10 a la menos 12. Pero no puedo sustituirlo, entonces yo lo dejé así. Ahora que ya tenemos la corriente base, empezamos a calcular el resto, que sería la corriente colectora y la corriente emisora. La corriente colectora se calcula a través de beta multiplicado por la corriente base, mientras que la corriente emisora es beta más 1, todo eso multiplicado por la corriente base. Sustituyendo los valores, nos da que 99 multiplicado por 510 por 10 a la menos 8. Aquí nos da que la corriente colectora es igual a 99 por 5.10 por 10 a la menos 8 amperios es igual a 5.049 microamperios, mientras que la corriente emisora es 99 más 1 multiplicado por 5.10 por 10 a la menos 8 amperios es igual a 5.1 microamperios. Ahora que ya tenemos las tres corrientes, podemos calcular los dos voltajes que quedan, que estos serían el voltaje emisor y el voltaje colector emisor o voltaje CE. En el voltaje emisor lo único que hacemos es multiplicar la corriente emisora multiplicado por la resistencia emisora, que esto sería igual. El voltaje emisor es igual a 5.1 microamperios multiplicado por 1120 kiloohmios, que esto nos da 5.712 voltios, que es el voltaje que está saliendo por este lado del transistor. Mientras que el voltaje colector emisor es igual al voltaje CC o voltaje colector menos la corriente colectora multiplicada por la resistencia colectora menos el voltaje emisor. Sustituyendo todos los valores, o sea, el voltaje colector emisor es igual a 12 voltios menos 5.049 microamperios multiplicado por 2 kiloohmios menos 5.712 voltios, nos da un resultado
del voltaje emisor de 6.278 voltios. Ahora que ya tenemos todos los valores, ¿cómo hacemos para comprobar si el transistor en el circuito estaba en la región activa o en la saturada? Pues esto se hace sencillamente verificando si VCE, o sea, el voltaje colector emisor, sea mayor al voltaje CE saturado. Y aquí lo tenemos. El voltaje CE en saturación es igual a 0.2 voltios, mientras que el resultado que nos dio es 6,278 voltios, por lo que efectivamente podemos comprobar que el transistor en el circuito estaba al principio en la región activa.